Buen día a quienes participan esta mañana en el desarrollo de la conferencia magistral titulada Problemas de la autoría y participación en la jurisprudencia, que va a estar a cargo del doctor Héctor Manuel Centeno Buendía. Como saben, esta conferencia corresponde a la edición número 14 de los lunes universitarios del programa El Minjus en tu universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. A continuación voy a leer la reseña profesional y académica de nuestro distinguido conferencista, el doctor Héctor Centeno. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en dicha Casa Superior de Estudios, con estudios completos de doctorado en Derecho en la misma universidad. Actualmente es profesor en la unidad de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional de Trujillo y en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Es investigador y científico del Instituto de Filosofía y Derecho. Como ustedes saben, la conferencia tiene una duración de 60 minutos y habrá 15 minutos posteriormente para las preguntas correspondientes. Invitamos al doctor Centeno, por favor, a que prenda su cámara para la foto correspondiente. Muy bien. Entonces, dejamos en el uso de la palabra a nuestro distinguido conferencista, el doctor Héctor Centeno Buendía. Ante todo, muy buenos días, agradeciendo la invitación del Ministerio de Justicia para tocar un tema tan pero tan trascendente para efectos de la tipicidad en los delitos especiales y también en los delitos comunes, que es la problemática de la participación y cómo resuelven nuestros jueces este problema. En realidad, cuando hablamos de la teoría de la participación, ¿no? Esta es una teoría que no es de ahora, ¿no? Esto apareció en 1903, ¿no? Es decir, hace más de un siglo, cuando recién se estaba elaborando, estructurando la teoría del delito. Hasta allí, la formación en cuanto a los elementos del tipo penal autónomos, tipos penales con accesoriedad o tipos penales evidentemente materiales o formales, hizo que los pensadores de esa época ya se vayan adelantando un poco al desarrollo de lo que en el futuro podría venir, ¿no? Y fue precisamente cuando a partir de 1906, ¿no? Si utilizamos una fecha aleatoria, con los trabajos de von Lis y Belling, se fue estructurando lo que luego se llamó la teoría de la imputación, la teoría del delito. Sin embargo, 3 años antes, ¿no? 3 años antes, en 1903, Johannan Nagler escribe un trabajo muy importante, Die Kirchmann and Sonderbewertung. Traducido al castellano, es la participación en los delitos especiales. La discusión, repito, no es de ahora. Lo que sucede es que a partir de 1900 o fines de los 90 y empezando la década del año 2000, recién nosotros, por un golpe directo, hablo Perú, no tuvimos que acceder a los estudios profundos de esta problemática de poder responsabilizar penalmente al funcionario público que, ya sea en complicidad o en coautoría, realizaba el tipo penal con un tercero ajeno al marco de imputación en cuanto a la cualidad de autor. Nos estamos refiriendo al cómplice primario o secundario, ¿no? Por ejemplo, en los delitos de colusión, ¿no? El funcionario, ¿no? Público se colude con un tercero para lograr un patrimonio, un beneficio propio. Ahí encontramos un delito de resultado
no cortado, sino de resultado necesariamente de participación. Algunos han querido llamar a esta problemática como un tipo penal de accesoriedad, ¿no? Pero si nos remontamos un poquito más atrás, para los casos, por ejemplo, de los militares argentinos que cometieron o se excedieron en la lucha contra el terrorismo en Argentina, para, por ejemplo, poder imputar los delitos de los crímenes de 2 de mayo, ¿no? En Argentina fue el fiscal Heichmann quien retiró y de pronto se puso en contacto con el profesor Roxin para elaborar una teoría que de una u otra manera pueda justificar la participación de terceros que no eran militares en la ejecución de los delitos de lesa humanidad. Y es a partir de los trabajos de Roxin en 1963, Roxin plantea para los problemas de autoría y participación la distinción del dominio del hecho, ¿no? Este trabajo propuesto por Roxin ya iba distinguiendo de pronto la problemática que ya había surgido en Alemania en 1903, 1904. Acordémonos nosotros que el Código Penal alemán es uno de los pocos códigos que no han sido modificados desde 1871, ¿no? Porque quien ha ido elaborando básicamente esta problemática ha sido la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia lo ha dotado al Código Penal alemán, ¿no? De vistos, de pronto, de mejor nivel de abstracción. En Alemania no tienen el artículo 23 nuestro, como sí lo tiene el Código Penal español, cuando define, ¿no? Los grados de autoría y participación, es decir, un autor directo, ¿no? Un coautor, ¿no? Y segundo nivel, un instigador y una complicidad, ¿no? Esto ha sido materia básicamente del desarrollo de la dogmática alemana. Pero esto tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos del posgrado, cuando hacen tesis, primero hay que citar a los peruanos, ¿no? Obviamente que la base siempre en el análisis de una problemática dogmática es una referencia abstracta que viene o puede venir, ¿no? Del derecho penal alemán o del common law norteamericano o inglés, ¿no? Como sucede, por ejemplo, para los problemas procesales. Encontramos nosotros que los primeros trabajos en Perú para poder distinguir esta problemática lo encontramos en el profesor Felipe Villavicencio y Hurtado Pozo, ¿no? Quienes van asumiendo ya una posición de una teoría de accesoriedad limitada, ¿no? Y que luego se fue transformando siempre en una autoría y participación para la problemática de los delitos propios e impropios, ¿no? Esto lo vamos a ir detallando. ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdense ustedes que el Código Penal argentino fue desarrollado por el profesor Núñez básicamente a partir de la dogmática italiana, ¿no? No tanto la alemana, ¿no? Y sabemos nosotros que nuestro Código Penal del 24, eminentemente su direccionamiento era helvético, ¿no? Helvético, o sea, suizo. En cambio, en el Código Penal del 91, ya nuestro código acoge una serie de propuestas, básicamente la alemana, pero inclusive también las propuestas colombianas de reforma en el Código Penal colombiano de 1998. A propósito de eso, los proyectos del Código Penal español de 1995, del 2003, han servido para ir la jurisprudencia desarrollando esta problemática que no es de ahora, ¿no? Esta problemática que ya viene de más de un siglo. En realidad, la jurisprudencia peruana, ¿no? Se desarrolla en base a lo que es el dominio
funcional del hecho para poder diferenciar entre autor, cómplice, instigador. Esta teoría del dominio del hecho, que algunos también han querido denominarla como una teoría diferenciadora, es muy importante porque Roxin ha planteado teleológicamente para los casos de autores o partícipes, ¿no? Ya sea autor directo, indirecto, o en el caso de un partícipe de segundo grado, un cómplice primario o secundario. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en que existen tipos penales que por sus cualidades, o sea, por su estructura normativa, ¿no? No se da la calificación de la tipicidad de un tercero. Llámese, por ejemplo, concusión con coacción, ¿no? O sea, esto se llama un tipo penal, ¿no? Especial propio. Entonces, aquí aparece la problemática, porque si nosotros asumimos la participación como teoría accesoria de la tipicidad totalmente roxiniana, que nuestra jurisprudencia, siguiendo la jurisprudencia española e inclusive la jurisprudencia alemana, nos enseña que esta es resuelta con la teoría del dominio del hecho, ¿no? O sea, ¿el dominio del hecho de qué? De la acción del sujeto que va a poner en riesgo o lesionar el bien jurídico. Esto sería una autoría directa, directa. El problema surge en el dominio de la voluntad de una persona, llamada autoría mediata del autor detrás del autor, lo cual se complica cuando ese tercero, ¿no? Aparece como un instrumento en la teoría básica del derecho penal y ahora con la teoría del dominio del hecho, aparece como una persona que no conoce o supuestamente no conocería, ¿no? La acción del que domina el hecho como autor mediato en la comisión de un delito. Ejemplo, vamos a suponer, caso de la jurisprudencia, ¿no? Que un ex presidente de la República ordena la desaparición de un grupo político, ¿no? Pero esa orden, para que sea tipificada como autor directo, tendría que tener algunos o unos vínculos de elementos de prueba convincentes, necesarios, ¿no? Pero muchas veces eso no existe, ¿no? Pero sí existe la eliminación de ese grupo político, racial, qué sé yo, ¿no? O cuestiones religiosas, ¿no? Y entonces, en esa línea, quienes participan, desde el ministro del Interior, desde el ex ministros, ¿no? Comandante de la policía, serían autores que ejecutan lo obligado por el autor mediato. Pero hay dominio de la voluntad. Porque la propia teoría del dominio del hecho te dice, ¿no? Lo primero es si hay un dominio de la acción. Oiga, si hay un dominio de la acción, entonces eres autor directo, pues. Pero si hay un dominio de la voluntad del tercero, hablamos de una organización, caso Abimael Guzmán o Fujimori, ¿no? Por decir casos que ya están resueltos, ¿no? Que no hay nada que opinar porque ya hay sentencia consentida, ejecutoriada, son cosas juzgadas, ¿no? ¿Cómo se podría probar la intervención del tercero? Entonces, ahí, por ejemplo, la dogmática hace un giro, ¿no? Hace un giro porque, como lo decía Gimbernat a comienzos de los años 60, y lo dijo hace poco Silva Sánchez en una conferencia, en 1970 para adelante, ya nadie creía en el derecho penal, ¿no? Porque justamente estas falencias de darle o de dosificarlo con criterios básicamente dogmáticos, más no jurisprudenciales, darle una existencia viva al derecho penal y como control penal tenga una eficacia, ¿no? Y una eficacia para que el que realice el tipo, ya sea como autor mediato o autor directo, tratándose de delitos especiales, ¿no? No lo vuelvan a cometer. Y esto no ha sido así, ¿no? Porque lamentablemente, pues todos los días estamos con noticias bastante destructivas contra la nación, ¿no? O sea, funcionarios que se coluden con terceros o terceros con funcionarios. Entonces, esta línea es muy importante detallarla porque el dominio funcional, ¿no? Que comparte en todo caso gran parte de la doctrina,
ya se escapa un poco de la teoría del dominio del hecho, porque acá lo que te pide el legislador es que exista un grado de aceptamiento de la voluntad de las partes. Pero la pregunta, ¿esto es cierto? O sea, el acuerdo como elemento subjetivo de la coautoría. ¿Es cierto? O sea, ¿es cierto el plano kelseniano? ¿Es cierto el plano de la norma? El artículo 23 dice, ¿no? Autor, el que comete el hecho, ¿no? Coautor, los que cometen conjuntamente. Instigador, artículo 24, el que dolosamente obliga a un tercero a la realización de un injusto. Entonces, nosotros nos hacemos una pregunta. ¿La imputación penal en la coautoría se soluciona necesariamente con la teoría del dominio del hecho? ¿O puede haber otras teorías que pueden solucionar de manera más simbólica, más penetrante y que causen como ejecución de adoptar una teoría de esta naturaleza eficaz para el derecho penal? Hay que dejar centrar dos cosas. La primera, que el derecho penal no soluciona nada, ¿no? Vamos a partir de ahí, o sea, que el derecho penal no soluciona nada porque nosotros creemos que la misión del derecho penal es proteger la norma, ¿no? Los funcionalistas moderados creen lo contrario, creen que el derecho penal sirve para resocializar al penal. Pero si nosotros nos enfocamos a un derecho penal simbólico, ¿no? Que se traduce en, oye, mira, si tú cometes este delito, la pena va a ser esta, ¿no? Entonces, aplicamos la teoría de las agravantes específicas y genéricas para los delitos que el legislador crea en su momento que son muy dañosos a la sociedad. Esta teoría se llama la teoría de la normativización, repito, teoría de la normativización del todo sistema penal. Una propuesta de Yacos que no ha sido acogida por nuestros jueces, o sea, por la jurisprudencia, y gran parte de la doctrina no la acepta, ¿no? Y no la acepta ¿por qué? ¿No? Hay que ser sinceros, algunos lo han escrito, como Muñoz Conde, ¿no? Lo ha escrito, ¿no? Porque esto nos llevaría a pensar en una ampliación de la tipicidad y una ampliación del perseguimiento penal de los o enemigos del Estado, o sea, aquellos sujetos que desde la época de Hegel, ¿no? Acuérdense que Hegel fue el autor del término enemigo de la sociedad, ¿no? Luego ya lo ha utilizado como el derecho penal del enemigo, ¿no? Generan situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Situaciones donde realmente casi, bueno, la mayor, no decir todos ustedes son jóvenes, casi es muy similar a la que vivimos en los años 80, ¿no? No había ninguna seguridad física, ¿no? Por el terrorismo. Hoy está pasando igual con el sicariato. Entonces, esto nos lleva a una diferenciación entre autor y partícipe, como la capacidad de comprender lo actuado ilícitamente. Hace poco Yacos ha publicado una obra crítica a la teoría de la culpabilidad, ¿no? Esta obra ustedes la pueden encontrar inclusive en YouTube, ¿no? Donde el profesor Basigalupo lo explica de mejor manera, y en conclusión lo que señala este autor alemán, Jacobs, es que al nivel de esta época, no podemos diferenciar el injusto de la tipicidad. Acuérdense ustedes que el finalismo sacó de la culpabilidad el dolo y lo ubicó en la tipicidad, ¿no? Porque en principio con la teoría causal de la acción, el dolo estaba en la culpabilidad. O sea, había un presupuesto de responsabilidad penal, ¿no? Roxy, a fines de los años 70, lo solucionó de una manera muy práctica. Él dijo que la culpabilidad no es otra cosa que la responsabilidad penal. Es decir, cuestiones de política criminal. ¿Por qué 30 años? ¿Por qué 25? ¿Por qué cadena perpetua? Ese es un tema que no le interesa al derecho penal, bueno, la tesis rosiniana, más sí a la criminología y a la política criminal. ¿Y quién hace la política criminal? El Estado. Es el único que tiene el encargo de hacerlo, claro, a través de sus representantes, como decir los señores congresistas, ¿no? Ellos son los que tienen que proponer una política criminal eficaz,
y clara para combatir y destruir, en este caso, una delincuencia de asalto, ¿no? De coacción, como la que venimos viviendo. Pero esto no es así porque no, el legislador no lo ha tomado, en principio porque versa la teoría básicamente de la voluntad, ¿no? De los delitos en función, ¿no? Al derecho universal, ¿no? Del derecho a la defensa y básicamente al derecho universal, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a encontrar no solamente cuestiones dogmáticas. El problema no se resuelve porque el legislador haga un buen tipo penal, confeccione un buen tipo con artículos, con agravantes genéricas y específicas, ¿no? El problema no solamente es de dogmática, ¿no? Esto lo tenemos claro desde la época Hippel, de la época de Carl Schmitt, ¿no? De la época de Karl Laring, ¿no? Karl Laring fue uno de los más grandes filósofos y dogmáticos del derecho civil, y que muchas de sus obras, como la investigación científica o el problema de la juridicidad en los casos, por ejemplo, de infracciones normativas de carácter civil, ha influenciado mucho en el campo penal. Porque acuérdense ustedes que el tema de la antijuricidad no viene precisamente de un penalista, sino viene del derecho civil, de lo que se trabajó en el derecho civil para poder ubicar cuando un hecho, una relación contractual, recae en un problema de incumplimiento contractual, si es por dolo o por culpa. No el dolo que conocemos en el carácter penal, sino el dolo civil o la culpa civil. En todo caso, el que de una u otra manera no cumple con un contrato, ya sea porque simplemente desobedece la regla del contrato y no por causa fortuita, será responsable contractualmente y habrá un pago de reparación y daño, ¿no? Cosa que hemos cogido también los penalistas, porque en los casos, por ejemplo, cualquier caso, sea delitos especiales propios o impropios, o delitos comunes, siempre va a haber una reparación civil. Ahora bien, ¿por qué vamos a responder esta pregunta, no? Si la imputación penal de la coautoría se puede resolver con la teoría del dominio del hecho. Entonces, para eso, dado el tiempo que tenemos, vamos a ser muy cortos, muy concretos, ¿qué debemos entender entonces por ese acuerdo? ¿Qué significa acuerdo? Es lo primero que debemos detectar. Y esto es muy importante porque en realidad lo que nosotros vamos a pluralizar es la casación 1039-2016, repito, la casación 1039-2016 de Arequipa, ¿no? Sala penal transitoria, en el cual nos ha hecho una división de manera dogmática, ¿no? De lo que es ser un coautor sucesivo, un coautor alternativo y una coautoría aditiva. Por un tema de tiempo, solamente nos vamos a quedar en la autoría, en la coautoría aditiva. Para llegar a este punto es necesario precisar qué entendemos como acuerdo. Algunos autores como García y Mellado, ¿no? Y siguiendo una tradición, ¿no? De la dogmática alemana, Stadelberg, Jeche, etcétera, nos dicen que el acuerdo es básicamente una idea subjetiva, ¿no? Que opera ni siquiera en la mente del autor, sino en la mente del juez, ¿no? ¿No? Porque, por ejemplo, en la coautoría alternativa, cuando hay acuerdo de voluntades para realizar un tipo penal, cualquiera de aquellos realiza el tipo, ahí no hay ningún problema. En la coautoría sucesiva, el hecho que se realiza por los terceros es una autoría única porque todos participan de la misma manera. El problema es cómo graduamos la pena. Si vamos a aplicarle la misma pena del autor a todos, entonces, ¿por qué no serían de pronto la graduación de la pena de manera legal? O sea, de manera legal está el tercio, ¿no? El sistema de tercios. Pero yo hablo de otra clase de legalidad, porque la ley no es el derecho, pues. El derecho no es la ley. El derecho es más, es un concepto heurístico que ningún autor se ha puesto de acuerdo. Pero sí podemos dar algunos alcances de cuáles son sus constitutivos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es la justicia, la equidad. ¿Cómo podrían ser responsables por coautoría
sucesiva o a coautoría alternativa aquel que realizó una parte menor del injusto y se le aplica la misma pena del autor, ¿no? Aquí ya empezamos con un gran problema. Algunos autores como Fritsch, por ejemplo, uno de los más grandes discípulos de Jacobs, han propuesto que para esta problemática debemos nosotros alcanzar con la teoría de la imputación objetiva directamente la teoría de la prohibición de regreso, ¿no? No voy a ahondarme mucho en este tema, porque teoría de prohibición de regreso es para explayirnos, pero en concreto, esta teoría dice pues que los delitos dolosos, ¿no? Dolosos, si el elemento del tipo descriptivo no describe una acción que no sea otra que la dolosa, hablemos de una acción culposa, que eso sí se tiene que describir típicamente en la ley, la conducta sería atípica, ¿no? Hay casos, por ejemplo, ¿no? De estudios jurídicos muy conocidos, ¿no? En materia civil, en que sus directores, ¿no? Han sido procesados por delitos de colusión en calidad de cómplice, por haber hecho de pronto una opinación, ¿no? A una empresa que hizo un contrato con Odebrecht. En este caso, a los abogados se le aperturó colusión agravada en grado de complicidad, por un lado, y a otros como coautores. Y otros como autor mediato, en este caso de los gerentes de Odebrecht, ¿no? Brasileños, que son casos que se están ventilando en Brasil. Pero esto es cierto. Y acá yo creo que cabe muy bien la propuesta del profesor Jacobs, ¿no? Crítica a la teoría de la culpabilidad, ¿no? Los que quieran ahondar un poquito más pueden revisar en YouTube la página del profesor argentino, ¿no? Que ha ido desarrollando, Bacigalupo ha venido desarrollando esta teoría de Jacob, la viene explicando, la viene desarrollando, pero quien lo va a desarrollar son ustedes, pues, ¿no? Los muchachos, los jóvenes, aquellos que tienen todavía por delante 20, 30, 40 años para escribir, para ser jueces, fiscales, ¿no? Ya la generación nuestra, ¿no? Para poder asimilar lo que ya nos enseña, es que sustraer del dolo, ¿no? De la tipicidad para volverlo a colocar en la culpabilidad. Y esto es brillante porque aquí sí no hay discusión que el dolo cumple una doble función de tipicidad y función de culpabilidad. Son dos funciones que cumple el dolo, que nos hemos olvidado o no la queremos aplicar, porque de pronto todos hemos seguido la teoría de la acción final de Hans Belsen. Yo no digo que está mal, que está bien, simplemente como profesor me toca comunicarles eso, ¿no? El dolo siempre cumplió una doble función. Lo que dice Jaco no es nada nuevo. O sea, no es nada nuevo para la academia, ¿no? Para ustedes que investigan, los profesores que enseñamos derecho penal. No es nada nuevo porque lo tenemos que saber, porque para eso enseñamos derecho penal, ¿no? Metodología, filosofía del derecho. Los estudiantes igual. Pero para la jurisprudencia, cuando llegas a ser juez, ¿la aplicas o faltará mucho tiempo para poderla entender? En concreto, es que en los marcos de la tipicidad hay elementos normativos que tienen una validez no solamente de descripción, sino una validez de antijuricidad. Lo más claro, en el caso del hurto, la ajenidad de la desposesión, despojar a un tercero de la tenencia del bien, hurto. El carácter de la ajenidad, el carácter del prevaricato en los delitos funcionales cometidos por jueces y fiscales y abogados. ¿Dónde está la antijuricidad del juez? Resolver un caso con una ley que ya no es aplicable, uno, o porque simplemente no existió. O citar pruebas que no han sido materia de la investigación. Bueno, hablamos del Código Procesal Penal del 2004, que no han sido materia de la investigación preparatoria y menos del control de acusación. Estos términos son evidentemente subjetivos, ¿no? No son elementos de descripción
que el juez, como teóricamente nosotros podríamos asumir, cuando encontramos elementos normativos del tipo, el juez se va a analizar extrapenalmente el concepto del elemento descriptivo como un análisis normativo, la ajenidad de la cosa, un tema de antijuricidad, el resolver con una ley que está en desuso o una ley inexistente, o resolver sin pruebas, ¿no? Que de una u otra manera, pues estas pruebas puedan servir para condenar a una persona cuando esta no existió. O sea, cita el juez una prueba que nunca se realizó. Y acá hay que tener bastante cuidado, ¿ah? Bastante cuidado, porque muchas veces confunden pruebas con elementos de prueba, ¿no? Los elementos de prueba son todos aquellos que se realizan en la etapa de investigación preparatoria. Ya los que pasan a juicio oral, a través de la inmediación, la contradicción, recién son pruebas. Entonces, ahí hay mucho cuidado, por ejemplo, para poder absolver a un juez o a un fiscal cuando de pronto basa una sentencia en un elemento de prueba que no ha sido ventilado en el acto oral. Y por lo tanto, no habría tipicidad objetiva conglobada, o sea, no habría culpabilidad. Entonces, podría ser un error judicial que tendría que ser resuelto por el superior. Digo, tendría que ser resuelto por el superior, pero muchas veces el superior lo puede confirmar o de repente revocar y pasar copias certificadas al Ministerio Público porque ha citado una prueba inexistente para condenar a una persona o para absolverla. Llamamos de una pericia. Este problema ya se ha ventilado en la jurisprudencia. Hemos visto casos, por ejemplo, de un estudio jurídico muy conocido, no es interesante decir los nombres, que fueron a un proceso penal efectivamente por hacer un informe técnico sobre el hecho de imputación, ¿no? Era concretamente un informe que había pedido una empresa peruana para ver si era factible o no jurídicamente elevar los contratos con Odebrecht. El estudio se limitó a realizar objetivamente qué normas habían dentro de nuestro ordenamiento jurídico que coincidan o no coincidan con las normas brasileñas y en base a ello redactar un contrato. Eso era en concreto, el hecho que realizó el estudio, ¿no? Sin embargo, ¿no? Un fiscal formuló acusación por el delito de colusión en grado también de coparticipación, en grado de complicidad. En realidad no estaban muy seguros ellos si era un tema de coparticipación, coautoría o complicidad, primario o secundario. Y hay algunos que todavía sostenían pues, la tesis de la inducción. Aquí, por ejemplo, vimos, en primera instancia, se presentó una improcedencia de acción, después la declaró infundada. Segunda instancia, el juez también confirmó la excepción improcedente. Pero en casación, los supremos dijeron no. Si bien es cierto, para temas de atipicidad objetiva, solamente tenemos que ventilarnos sobre el aspecto objetivo del tipo, más no de la antijuricidad, porque la antijuricidad en todo caso, es decir, el reproche con la culpabilidad es parte del juicio oral, ¿no? Eso está clarísimo. Pero el Supremo, a mí, de mi punto de vista de recibo, me parece que esa sentencia es un ejemplo de hacer dogmática, dijo no, para resolver el problema de atipicidad tenemos que ver el grado de antijuricidad de la imputación, ¿no? Claro, alguien dirá, no, pero si en una excepción solamente usted ve los elementos del tipo objetivo, no tienes nada que ver con la antijuricidad, si el hecho era una ilicitud o era un hecho culpable. No, equivocados pues, ¿no? Porque hemos dicho, ¿no? Que la teoría de la imputación penal reúne al tipo y a la antijuricidad como una moneda, ¿no? En una moneda adversa tenemos la tipicidad y una moneda directa tenemos la antijuricidad. Por eso que existen los elementos negativos del tipo cuando la conducta se realiza, o no se realiza, perdón, el injusto penal. Y esto de la época de los finalistas lo conocemos, injusto personal y culpabilidad, ¿no? O sea, injusto personal, que es conducta típica con algo antijurídico, por un lado, y el otro injusto personal, que es la culpabilidad. El derecho penal, lamentablemente, el tema de la culpabilidad no es un análisis, ¿no? Porque
Hasta ahora nadie puede decir, en el campo de la filosofía podemos pensar, pero en el campo de la dogmática, con certeza decir que el hombre es libre para cometer delitos, ¿no? O si le impide realizar una conducta, su transversión o su incorporación al sistema social, ¿no? Y para eso usted puede trabajar a Luhmann, puede trabajar a Habermas, ¿no? Pero son discusiones filosóficas y dogmáticas, pero que nada nos puede ayudar en una jurisprudencia, ¿no? Porque yo siempre digo, la jurisprudencia, en el campo de la sentencia, el juez tiene que ser claro y directo, ¿no? O sea, concreto lo que el autor realizó o no realizó para condenarlo o para absolverlo, ¿no? Y esto en virtud de dos cosas. Primero, porque la sentencia es un acta de habla. Y como acto de habla, como acto de habla, está dirigido al sentenciado, absuelto o condenado. Y pues ahí usted no puede poner pues, que según Yeche, que según Weje, que según Mauras, que según Strateban, que según Fritz, porque ese pobre condenado o absuelto, ¿qué va a saber? ¿No? De Maura, de Yeche, de Fritz, qué sé yo, Hurtado Pozo, Villavicencio, Vito Prado, ¿no? Poco nada le puede interesar, lo que quiere saber es por qué ha sido absuelto o condenado, ¿no? Porque le va a preguntar a la defensa, ¿por qué me condenaron? ¿Qué pasó, doctor? O sea, usted no me defendió, etcétera. Esta problemática, muy bien, la sustrae Yacos en su trabajo publicado el año pasado en septiembre, ¿no? Sobre crítica a la culpabilidad, ¿no? Y que precisamente no lo dice la Suprema, pero parece que lo ha leído y ahí es donde basa que revoca las resoluciones de improcedencia de acción y anulando ellas declara fundada y lo saca del proceso al estudio jurídico porque ellos estaban cumpliendo su rol. ¿Cuál es el rol del abogado? Pues a mí usted me paga por un informe o por una defensa técnica. Dos cosas, ¿no? O defiendo o hago una defensa técnica en la cancha, en los tribunales, o perdón, o hago un informe técnico sobre un problema jurídico. Y para eso usted viene a un estudio penal, civil, administrativo, tributario, para escuchar al especialista, al jurista. Y esa es una conducta totalmente atípica porque no es contraria al derecho. Lo otro sí sería, y aquí hay que tener mucho cuidado, que el abogado le diga al que viene a consultar, oye, para que tú puedas mejor hacer tu contrato y no pagar tantos impuestos, entonces aplica esta regla. No, ahí estamos hablando de casos de complicidad o de coautoría si había un aprestamiento doloso entre las partes, ¿no? Esa es la parte de pronto muy delgadita, es un hilito que a veces los abogados tenemos que sortear, ¿no? Porque fácilmente podemos caer en esa tipicidad, ¿no? Y evidentemente ahí sí, pues, ¿no? Definitivamente te van a aplicar el agravante y todo. Ahora, ¿qué cosa queremos nosotros indicar respecto al tema del dominio funcional en casos de infracción del deber o en casos, por ejemplo, de delitos comunes? Diferenciar el acuerdo mutuo del dominio funcional, pues son dos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es que te pongas de acuerdo entre varios y otra cosa que alguien domine el hecho. Pues la contradicción de esta teoría, de los que manejan la teoría del dominio del hecho, ¿no? Lo encontramos básicamente en que una cosa, repito, es el acuerdo y otra cosa es el dominio funcional. Porque si hay acuerdo, es un tema neto de coautoría. Pero el acuerdo no es subjetivo. Claro, alguien me dirá, no, pero están las pruebas, el video, que ejecutaron el acto de la misma manera. Pero yo me refiero para carácter de la imputación, o sea, para graduar las penas. ¿Por qué tendrían que tener la misma pena aquel que ha participado de manera menos gravosa que aquel que participó de manera más gravosa? Ejemplo, tres sujetos ingresan a robar a una panadería, uno de ellos dispara y mata al dueño de la panadería y el otro sale corriendo con el dinero. Y un tercero le espera una moto y se va. Teóricamente los tres tendrían la misma pena, porque había un acuerdo, pero el acuerdo funcional, ¿quién lo ha tenido? La decisión funcional, el que disparó.
el que disparó. Entonces, aquí la teoría del dominio del hecho es muy criticada por profesores como Díaz y García Conyedo, ¿no? Que tiene un bonito artículo sobre dominio de la teoría de la participación, ¿no? El mismo Yacos con el ocaso de la teoría del dominio del hecho. Bueno, en todo caso son propuestas que ustedes como estudiantes van a tener que desarrollar en el marco de sus estudios, ¿no? Porque hay coautores. ¿Quiénes son coautores? Todos los que forman parte de la decisión común del delito. Entonces la pregunta es, ¿en organización criminal todos son coautores? En la organización criminal, ¿necesariamente puede haber un autor mediato? En la organización criminal, ¿tenemos problemas de complicidad? ¿Hay un cómplice? No. Por la redacción del 317 y la última modificatoria, que no voy a entrar a analizarla por un tema de tiempo, todos son coautores. Pero dogmáticamente es resistible esto. ¿Y qué pasa si un tercero que no ha tenido el dominio de la voluntad, de acuerdo a esta teoría, tendría que ser absuelto? ¿Y eso sería justo? Creo que no. Y esto se ve en organización criminal. Cuidado. O sea, en los problemas que tenemos con el Estado, perdón, tenemos, todos forman parte del Estado, tenemos con la redacción de nuestras normas, ¿no? Porque acuérdense ustedes que, y vuelvo al inicio, esta problemática surge ya en 1903, ¿no? Con el profesor Johann Nagler, que publica su obra sobre delitos de infracción. Ahora, esto, vuelvo y repito, se ha venido manejando en nuestra dogmática penal, ¿no? Con autores como Peña Cabrera, que ha seguido la línea de profesores argentinos que han hecho un doctorado en Alemania, ¿no? Y hablo a fines de los años 50, Sebastián Soler, o Soler, como queramos pronunciarlo. Peña ha desarrollado casi gran parte de la teoría de Soler, ¿no? Y nuestra jurisprudencia no tenía una respuesta, sino que es a partir de los problemas de Fujimori y Montesinos, ¿no? Esta ruptura del título de imputación, ¿no? Que de pronto no da una respuesta muy concreta a esta problemática. Hay muchos que han sido absueltos por esta teoría, muchos han sido absueltos, ¿no? A muchos se le ha retirado la acusación, justamente porque, no voy a decir nombres, no interesan los nombres, pero se le ha retirado la acusación porque han utilizado la teoría de la ruptura del título de imputación. Pero es que dos cosas, o no hemos visto bien el artículo 26 o no hemos visto bien el artículo 65 del Código Penal Español. Porque el artículo 65 del Código Penal Español es el mismo del artículo 26 que luego fue modificado. Entonces encontramos, ¿no?, que las cualidades del tipo, ¿no?, nos anuncian sobre cualidades intrínsecas que tienen que ver dentro de la imputación. Tradicionalmente, si seguimos esta teoría, el funcionario que sustrae un bien del Estado en complicidad con un tercero que no es funcionario, el funcionario será reprimido por peculado y el tercero solamente por hurto. ¿Y esto es real? O sea, esto es de pronto lo que se busca más allá de la ley, la justicia. Entonces, por estos hechos, han dicho, no, pues por peculado tal o cual funcionario cometió tal delito, pero el tercero no tenía la cualidad especial de funcionario, hablo del extraneo, por lo tanto, al no tener la cualidad, es un actor atípico y no podría recaer ni una pena. Esto desde el punto de vista ético no es de acuerdo al derecho, no a la ley, porque la ley está ahí para que usted la pueda interpretar, ¿no? Igual, en el delito, por ejemplo, de abuso de autoridad, ¿no?, o prevaricato, donde un tercero, o sea, que no es funcionario, seduce a un juez, ya sea por coacción o por corrupción, para que saque una sentencia contraria al caso, ¿no? Y después cita una prueba inexistente o aplica una ley que ya no, que está derogada. Entonces, según esta teoría, pues el corruptor, ya en caso de cohecho, no podría tipificarse ese delito porque no tiene esa cualidad de funcionario.
Y eso también nos parece no ilegal, porque la interpretación ya usted la va a poder hacer napoleónicamente por la codificación. Pero vamos a lo que está más atrás del derecho, que es la norma. O sea, su validez de la norma, ¿no? Que si bien es cierto, muchos autores, creo que la mayoría de autores, creo, por ejemplo, podemos citar a un filósofo del derecho como Karl Arens, ¿no? Nos dice que la validez del derecho está vinculado, ¿no?, a la jurisprudencia, ¿no? Porque quien le da la validez al derecho es la jurisprudencia, ¿no? O sea, al conflicto jurídico. Pero eso será, ¿verdad? Acuérdense ustedes del gran problema que hubo en la interpretación del delito de lavado de activos respecto a que para iniciar una investigación por lavado de activos, por lo menos tendríamos que tener el delito, el antecedente, ¿no? Y el precedente. Peor aún para condenar. Si no hay esto, entonces la conducta sería atípica. Bueno, esta jurisprudencia tenía pues nombre propio, ¿no? Ah, y justamente pues se encontró que había corrupción y muchos de esos jueces están procesados, no están fuera del país inclusive. No, si los nombres no interesan. Entonces tuvo que haber una sala penal donde todos los jueces supremos tuvieron que cambiar esta jurisprudencia que era vinculante. Era vinculante. O sea, te decía, oye, mira, si tú no eres, si tú no estás dentro de la tipicidad como funcionario, o sea, tú no eres funcionario, eres un empresario que has hecho un acto de corrupción, no estás en el tipo penal, ¿no? Porque el antecedente, el precedente de tu conducta, mientras no haya una sentencia, no se puede imputar el hecho. Delito funcional. Y por lo tanto también le vamos graduando la pena al funcionario. Ya no va a ser una pena con un elemento subjetivo distinto al dolo, es decir, una de tendencia interna trascendente o una de tendencia interna intensificada, que tiene que ver básicamente con las agravantes genéricas y específicas. O sea, prácticamente se había roto el sistema de lavado de activos. Esto fue notado por un fiscal supremo, ¿no?, que notó la problemática y gracias al Ministerio Público es que se pudo cambiar esta vinculante. Más allá de la opinación que tenga un juez, los jueces son libres para resolver un caso, pero lo que no puedes es resolver sin argumentar la norma y el hecho. O sea, el hecho como acción típica y como elemento de prueba. Y la norma vigente para poder aplicar tal o cual sanción o absolución. Este es un problema que hasta ahora lo tenemos, ¿no? Hasta ahora lo tenemos. ¿No? Hace poco hubo una sentencia contra un exmandatario, ¿no? En el cual obviamente se le condena al mandatario, pero a algunos se le ha aplicado una pena por debajo de los 6 años, ¿no? En base justamente a estas teorías, ¿no? Porque no han tenido el dominio funcional del hecho, ¿no? Cuando todos han adoptado de manera de coautoría alternativa o sucesiva. ¿Por qué? Porque así lo ha manifestado un colaborador eficaz y porque también así están los elementos de prueba. Los elementos de prueba están dados de esa naturaleza, ¿no? Obviamente que esperemos que la Suprema, si que fiscal ha interpuesto la apelación, la nulidad, pueda resolver conforme a la ley. Todo esto, señores, nos lleva a un gran problema que ya lo decía Yetche en su Tratado de Derecho Penal con Whitehead a fines de los años 50. Es poder diferenciar cuando estamos frente a una coautoría y cuando estamos frente a una infracción del deber. Acuérdate que Roxy prepara la teoría del dominio del hecho para los delitos también especiales, ¿no? En los delitos especiales le coloca él el término infracción del deber. Un tercero ajeno al tipo funcionarial tiene deber, deber normativo me refiero, no social, no confundamos, ¿ah? El deber normativo que todo funcionario tiene de preservar, de ser cuidadoso con el bien, con su actuación personal también. No lo tiene, pues. El tercero no lo tiene. Podrá tener, de pronto, de acuerdo a la configuración normativa de IACOS, un deber social, ¿no? Pero que no abarca un deber especial. Este es uno de los grandes problemas que han sido muy criticados
contra los que desarrollan la teoría del dominio del hecho, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico, el que se ve en toda la jurisprudencia, es el problema que aparece en la colusión. Yo siempre lo traigo a ejemplo esto, ¿no? Porque acá, en la colusión, hay una infracción del deber. Pero para sancionar al tercero, al que no lo es, al que no es funcionario público, muchas veces lo tienen que absolver porque no se ha podido dar la conexión normativa entre el intraneus con el extraneus. Pero esto más que un dominio de la acción, es un dominio del riesgo. O sea, es una falta, en todo caso, del ejecutante, ¿no? Que se va más allá de lo permitido. Todo empresario tiene derecho a ser empresa, mejor aún un país libre como el nuestro, ¿no? Obviamente cumpliendo requisitos. Pero si uno o X persona se va de ese riesgo un poco más allá para actos de corrupción, no tiene un deber de infracción del deber. Me corrijo, no tiene infracción del deber porque la ley no le exige, pero sí tiene un deber de riesgo que ha corrido para corromper a un tercero, ¿no? Y muchas veces hemos visto procesos penales en el cual, inclusive hasta por cohecho, ustedes saben que el delito de cohecho no solamente es una dádiva, también hasta puede ser una prestación personal, por ejemplo, ¿no? El acto sexual, ¿no? Hace poco se condenó a un ex fiscal por eso, ¿no? O sea, él corrompía para tener acto sexual con la secretaria, y no necesariamente es una dádiva económica. Pero en ese caso, luego, en el mismo proceso penal, se puede determinar también de que esta infracción, más que de dominio funcional, es una infracción del deber, porque todo funcionario tiene su primer deber es cumplir las normas administrativas. Y obviamente una cosa es la vida personal, ¿no? Que cada uno pueda tener, y otra cosa es que dentro de su función, aprovechando su función, ¿no? Realice estas acciones de coacción sobre la persona con menor cualidad de defenderse. Entonces, la justificación se da en que los ejes de interpretación, ¿no? Para analizar esta casación es un eje de teoría objetiva del comportamiento y lo otro relacionado a la prohibición del regreso, porque, vuelvo y repito, el acuerdo común es algo muy subjetivo. Es muy subjetivo porque si nosotros analizamos un material que es de cabecera, siempre lo digo, es del profesor Roxin, ¿no? En su libro Autoría y Dominio del Hecho, publicado en 1960. Ojo, como dije, la problemática no es nueva. Esto viene ya de 1903 con el profesor Nagler, o Nagler, como quieran pronunciarlo. Pero ya en el 60, Roxy trabaja su autoría y dominio del hecho, ¿no? Y luego hace una segunda reimpresión del mismo trabajo en el año 2016, ¿no? ¿No? Aún Roxy, con todos los años que tiene, él sigue publicando, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿no? El coautor será aquel que de una u otra manera coparticipa en el dominio del hecho. Pero ¿será cierto esto? ¿Habrá de pronto alguna problemática de interpretación? Valorar el acuerdo común es una valoración normativa o una valoración subjetiva, psicológica. Algunos autores se han puesto a discutir eso. Entonces tenemos nosotros que irnos un poquito más allá también, ¿no? A los trabajos de Welsel, porque Han Welsel, el autor de la teoría final de la acción, uno de los que rescató el tema del dominio del hecho. Pero aunque parezca contrario a la propuesta de Welsel con Han Welsel con su teoría final de la acción, en realidad su trabajo no estaba tanto en el injusto personal desde el punto de vista de comportamiento, sino en darle contenido a la ilicitud de ese comportamiento, ¿no? A la ilicitud de ese comportamiento. ¿Y cómo le podríamos dar, ¿no? Esa ilicitud del comportamiento? Explicar la división entre autoría y participación
¿Es de recibo? ¿Y qué pasa con los delitos culposos? ¿No? Funcionario que está obligado a cuidar los enseres de la oficina en que él está. Y de pronto un día llega y ya no está la computadora. O de repente no está, pues, la laptop, qué sé yo, ¿no? Ustedes saben, bueno, que son funcionarios, tienen tiempo de trabajar para el Estado, conozco algo, ¿no? Cada 30 días, 45 días hay de pronto un control, ¿no? De los bienes que te han dado. Y ponte que no esté ese bien. Claro, el funcionario no hizo nada para cometer el delito, en ningún momento ordenó que el bien haya sido sustraído, pero sí no cumplió un deber de garante. ¿Cuál es? Estar atento a los bienes que el Estado le entregó. Eso se llama delito culposo de peculado culposo. La pregunta es, ¿ahí podríamos trabajar con la teoría del dominio del hecho? Porque si trabajamos con la teoría del dominio del hecho, no hay una respuesta en los delitos culposos. Lo decía hace poco Silva Sánchez, ¿no? Este gran filósofo y dogmático del derecho penal, uno de los más grandes juristas que tenemos vivos ahorita y que está publicando, ¿no? Ustedes pueden ver sus trabajos en YouTube inclusive, ¿no? Él nos enseñaba que de pronto a fin de los años 70, ¿no? Ya había un problema si la dogmática podría existir luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O simplemente habría que aplicar de pronto el conocimiento ortodoxo de la ley aplicable, es decir, básicamente la teoría de codificación, ¿no? Y ahí ya nos explicaba Silva Sánchez, y a los que han leído su libro, Problemas Posteriores, ¿no? A 1990, lo publica en 1995, la expansión del derecho penal contemporáneo, ¿no? Fue una tesis que luego fue su libro, proyectista, ¿no? Porque él recogió los problemas que ya existían en Alemania en 1906 y que de una u otra manera también había surgido en Argentina en los años 70, ¿no? ¿No? Y ya en el Perú, posteriormente, ha sido uno de los materiales que más usó para la condena de Fujimori y Montesinos, ¿no? Hablo de lesa humanidad, ¿no? En que el legislador estaba incluyendo en tipos penales conductas antinormativas de carácter administrativas. Y ya lo administrativo era parte del dolo penal, lo cual no existía anteriormente, ¿no? Basta ver, por ejemplo, la mal llamada codificación de los delitos de la persona jurídica, ¿no? O los delitos de lavado de activos, o el sábado estuve viendo un tema, una conferencia sobre los delitos ambientales, ¿no? En el posgrado también lo estamos analizando, ¿no? Si usted abre el catálogo de delitos ambientales, pues surge una gran cantidad de normas de carácter administrativa. Para lavado de activos, la base de la carácter administrativa con contenido penal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez ahí? Reducirse a un sistema de análisis normativo, o sea, extrapenal, que no está en el código. Ahora, por acá no se puede aplicar o no se puede explicar la participación, digo, de los delitos culposos en los delitos funcionariales, ¿no? Digo, por acá, o sea, por la teoría del dominio del hecho, ¿no? Por ejemplo, trabajemos coautoría sucesiva, ¿no? El hecho lo inicia X personas, solo, ¿ah? Solo. No se puso de acuerdo con nadie, solo, ¿no? ¿No? Sin embargo, durante la ejecución del hecho aparece un tercero que se une a la realización del injusto. La casación dice, aquí se trata de una coautoría sucesiva, donde no es necesario el acuerdo expreso. La pregunta es, eso está escrito, ¿ah? La casación 1039-2016. Si esto es así, si no hay acuerdo, o eres un cómplice, o eres un instigador, o eres de pronto un autor también del tipo penal. Claro, alguien me dirá, pero ¿qué problemas habrá de la delimitación? Porque, en fin, la pena del coautor es la misma del autor, ¿no? Pero esto no es tanto así, porque usted revisa el artículo 26, 27 y 23 del Código Penal, el 45 y el 46 para el tema de la graduación de la pena,
y para ver, por ejemplo, también los problemas de terminación anticipada o la terminación, o mal llamada culminación anticipada. La primera en la etapa de investigación preparatoria y la segunda en el juicio oral. Nos va a generar ciertos problemas de sistematización de las penas, ¿no? En la alternativa, acá sí dice el Supremo que debe haber acuerdo de voluntad. Entonces, no es una típica coautoría, y hemos dicho al inicio, ¿no? Ese acuerdo de la voluntad, ¿dónde la tenemos? Claro, en los elementos de prueba que la policía rescata, ¿no? Ya sea de manera directa cuando son capturados o a través, por ejemplo, de una colaboración eficaz o de repente por una colaboración de un testigo protegido, pero que son anexos complementarios a la tipicidad. Son marcos de los tipos procesales, no de los tipos dogmáticos. Ahora, la teoría aditiva, ¿no? Donde varias personas, ¿no? Siguen la decisión común en la ejecución del delito. Todos responden por la misma pena, pero ¿quién participa de manera más directa al poner en riesgo la de protección del bien o del bien jurídico, claro, ya sean delitos funcionales o delitos comunes, ¿no? ¿Cómo graduamos eso? ¿No? ¿Por qué 15 para uno? ¿Por qué 14 para otro? ¿Por qué 20 para otro? ¿No? Cuando estamos hablando de coautores, en todo caso, aditivos, ¿no? Y muchas veces acá se ha resuelto al revés, ¿no? Desde mi punto de vista, y con todo respeto a mis amigos supremos, lo digo, ¿no? Si usted revisa la casación 1039-2016, venía en casación la absolución de un tercero, ¿no? Y acá se declara nula y lo condenan. Entonces, utilizando básicamente que varias personas, según la decisión común, cometieron el tipo penal. Pero yo diría ahí no habría un problema de determinación alternativa de la pena, que ya Yeche lo decía en los años 50, y que fue mal interpretada por nuestros fiscales, con todo respeto lo digo, y nuestros jueces, cuando apareció el delito de bandas a fines de los años 80, y en el año 92-93 hasta se creó una sala especial de bandas, ¿no? Donde a todos lo cogían por lo mismo, a todos lo condenaban por penas altas, ¿no? Yo digo, la misma pena podría tener el conductor del vehículo que recoge a los sujetos disfuncionales que han cometido un ilícito, mientras que los sujetos disfuncionales han hurtado, han menospreciado la vida del tercero, ¿no? El segundo, el que conduce el vehículo, va a tener la misma pena. Entonces, y yo hablo más allá de los marcos normativos que puede existir, ¿no? Lo cual yo considero que en todo caso queda ya de recibo que cada uno lo pueda de pronto proponer. Finalmente, ¿qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos para resolver esta clase de problemas, ¿no? La redistribución de la normativización del sistema penal, ¿no? O sea, primero ver si hay un riesgo permitido, más allá de una teoría del dominio del hecho, que no se da siempre en todos los delitos, ¿no? Basta revisar la bibliografía que existe sobre ello y los autores que de pronto, por un tema de tiempo, no me puedo referir, ¿no? ¿No? Como Hasselmer, como el propio Jacob, como Fritz, ¿no? En Goldfish, entre muchos autores, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esta imputación, llamada imputación objetiva, ¿no? Lo primero que hay que distinguir es el riesgo permitido. O sea, si usted, yo o un tercero violó lo que está en la norma, o sea, el riesgo. O sea, si yo a contrario de la teoría de Roxin dice el que aumenta el riesgo, ¿no? Jacob considera que hay un riesgo violado permitido, ¿no? ¿Cuál es el riesgo violado permitido en el caso de funcionario en una colusión? No, hay un riesgo permitido en cuanto a su inversión y que de pronto esto puede haber algún problema de carácter fiscal con SUNAT. Se permite tal riesgo para luego ser subsanado a través de un complan ya, es decir, por la auditoría de su misma empresa.
Pero si esto de pronto tiene que ver con la conceptualización de la víctima, entonces todo nos lleva a una teoría de la provisión de regreso, que nuestros supremos son un poquito abstractos en aquello, ¿no? Yo he visto en muchas jurisprudencias y casaciones que se usa la teoría de la provisión de regreso para los casos materiales, ¿no? Es decir, para aquellos casos en que es admisible la tentativa, pero no para los delitos de infracción. O bien eres coautor, o bien eres autor mediato, o bien estás dentro de la tipicidad, ¿no? Ya sea como infractor, ¿no? Porque de pronto esta teoría va a diferenciar entre autores y partícipes. No será igual un inductor y un cómplice, que es un partícipe, con un coautor. Y muchas veces, si nosotros vemos la redacción de las sentencias, ¿no? A un inductor lo colocan como un coautor. O al revés, ¿no? Se tramita la investigación como un inductor, pero no se da logrado de autoría directa, o sea, autor directo o coautor, porque le falta el elemento de cualidad exterior que es la de ser funcionario público. Entonces, aquí yo creo que el tema relacionado a la tipicidad de estos delitos me parece que no sería de recibo. Alcanzo dos jurisprudencias también para finalizar. El recurso de nulidad 2628, recurso de nulidad 2628-2006, proveniente de Ucayali, y el recurso de nulidad 018-2008, proveniente de Huancavelica. Acá termino. Dice la sentencia, el acusado, al no tener la calidad de funcionario, en atención a la tesis de la unidad de la ruptura del título de imputación, no son cómplices, no tienen posición de garante y no se le puede exigir una conducta distinta como el rendir cuentas, etcétera, que sí se le puede exigir a un funcionario, ¿no? Y por lo tanto, no se puede alterar el principio de legalidad. Totalmente desacuerdo con estos recursos de nulidad, porque el fundamento de la tipicidad del tercero, que no es funcionario público, la encontramos en el artículo 26. Y por eso que el legislador hace 2 años, un poco más, ha aplicado también una modificación al artículo 27, siguiendo la tesis española, sobre la incomunicabilidad de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal de los partícipes, la incomunicabilidad. Oye, si no estás comunicado directamente al funcionario, digo normativamente porque tú no lo eres, existe sí una responsabilidad como partícipe y por lo tanto no se puede absolver por eso. Ni tampoco se puede graduar la pena por debajo del mínimo, porque por debajo del mínimo, para agradar una pena que no sea colusión, que no sea terminación o que no sea culminación, tiene que ser de acuerdo a lo que el código establece, mayores de 65 años, problemas de interacción social en el lenguaje, ¿no? O sea, un caso de no conocer el acto delictuoso, ¿no? Problema de graduación de la pena por debajo del mínimo, pero no problemas de graduación de la pena de carácter abstracta o dogmática o normativa. Eso no lo dice el código, ¿no? Entonces, acá creemos nosotros que la casación 782, repito, 782-2015, sala penal transitoria, proveniente del Santa, creo, de mi perspectiva, es la que se debe usar para resolver esta problemática. Porque dice que el extraneus no puede ser partícipe, eso está claro, por la incomunicabilidad. Pero el extraneus, si no tiene ningún deber de garante, tampoco puede ser partícipe. ¿Esto es cierto? ¿Es cierto esto? Hablo estrictamente dogmáticamente, no lo es. Por eso yo siempre uso esta casación para indicar lo reverso, ¿no? Cómo se podría estar interpretando esta problemática. Porque la 841 de 2015 Ayacucho, ¿no? Nos ha enseñado que la negociación incompatible es un delito de infracción del deber.
Y por lo tanto, como es un delito de infracción del deber, que es uno de los más, la mayoría de delitos que caen nuestros funcionarios públicos, ¿no? O sea, se meten de pronto a realizar un contrato porque tienen intereses en que va a ganar la buena pro la empresa, ¿no? Implica, ¿no? Que el deber especial esté normativizado. Es decir, ahí sí el tercero tiene que cumplir de pronto una tipicidad, porque si vamos a un tema de colusión, en, 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 en concurso real, con negociación incompatible, bien condenas al funcionario público de colusión, negociación incompatible, que son dos penas distintas, y por lo tanto la pena puede alcanzar más allá de 15, al que no lo es, también puede seguir la misma línea, porque en todo caso no ha sido un inductor, pero ha sido partícipe a nivel de el suceso criminal. Creemos nosotros, repito, que por una interpretación gramatical, teleológica y funcional, debemos nosotros, la academia me refiero, profesores, estudiantes, especialistas, doctrinarios, ¿no? En buscar lo que hace mucho tiempo se dice el derecho penal nacional, nuestro propio derecho, ¿no? Y con jurisprudencias así, una dice una cosa y la otra dice otra cosa, llevamos a la confusión, porque hasta podemos pensar, y acá termino ahora sí, si usted como abogado tiene un caso, como fiscal tiene un caso, dice, bueno, ¿y qué sala te ha tocado? La sala penal permanente, sin decir nombres, no interesa. Oye, pero ellos ya tienen un criterio sobre este problema. Qué bien que haya llegado este caso ahí. Oye, la sala penal transitoria, pero no es el tema, porque cada sala tiene diferentes jueces, ¿no? Y puede haber un voto en discordia. Muchas gracias por su presencia y no sé si habrá preguntas. De todas maneras, le transmito al moderador, el doctor Jesús Rosario, mi gran amigo de muchos años. Muchas gracias, doctor Héctor Centeno. Realmente ha sido una conferencia muy interesante, muy técnica, muy versada sobre el tema de la autoría y participación, por lo que estamos muy contentos y le felicitamos realmente por esta importante conferencia. Hay unas preguntas, doctor, creo que hay tiempo suficiente todavía para una pregunta-respuesta. Sí. La primera dice, no es, no es que en la determinación de la pena en casos de coautoría se parte de la pena conminada o marco penal y por ende las penas a aplicarse en concreto a cada coautor pueden ser diferentes en su cuantificación final. En teoría eso es cierto, pero la pregunta es, jurisprudencias. ¿Se ha fundamentado en todo caso por qué 15 para uno, 8 para otro? Si encontráramos una sentencia de esa naturaleza, diríamos que el enfoque teórico que da el participante sería cierto, pero habría que ver la sentencia, ¿no? ¿Cómo es que han moderado, en todo caso, o han diferenciado para poder calificar, ¿no?, esas penas? Doctor, una siguiente pregunta dice, ¿qué recomendaciones existen para mejorar la claridad y uniformidad de las sentencias judiciales en cuanto a la autoría y participación? Buena pregunta, excelente pregunta, es una pregunta de rigor, ¿no? Volvemos un ratito a Kelsen, ¿no? A partir de Kelsen sabemos nosotros que lo escritural, ¿no?, ya tiene una dosificación escrita. Todo lo que no esté escrito no sería materia de un injusto penal y menos una pena, ¿no? Claro, lo trajo de becaría o becaria anteriormente, pero la pregunta no es, en realidad no es esa, sino es una pregunta que va más allá, ¿no? Que no es, como dije, no sé si lo he dicho acá, el derecho no es la ley. O sea, el derecho no es la ley, ¿no? El derecho es más allá que la ley, ¿no? ¿No? Y como contenido que el derecho es más allá de la ley, si queremos nosotros modernizar un derecho penal peruano, si queremos unificar criterios, como lo hizo el profesor Salinas Sicha, ¿no? Hay delitos menos gravosos que tienen penas más graves que los funcionarios públicos. Y esto es terrible, ¿eh? Esto es terrible. Entonces, a la pregunta del primer discente, ¿no?, que también es importante, ¿cómo graduar esa pena? Porque el mismo código nos permite, por una mala interpretación, ¿no?, aplicar de pronto estos desajustes o estos retiros de acusaciones contra ciertos funcionarios que no interesan los nombres, o terceros dueños de empresas, de canales de televisión,
del periodismo, ¿no? Que han sido muchos, no han ido a juicio, justamente por estas teorías. La respuesta es muy concreta, ¿no? Es lo que con el doctor Rosario siempre lo hemos hecho. ¿Cuál es? Esto pues, esto. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo nosotros? Tradicionalmente, el Ministerio de Justicia hace estos cursos, debería hacer también la Academia de la Magistratura, hace años que ya no están en esto, menos el Ministerio Público, que es capacitación. Lo decía el profesor San Martín en la primera casación. Capacitación obligada de todos los que componemos el derecho penal. Bien, doctor. Una penúltima pregunta. ¿Qué rol juega el criterio de dolo eventual en la jurisprudencia para definir la participación en casos donde el acusado no ejecutó directamente el delito? Buena pregunta. Primero vamos al concepto del dolo eventual, ¿no? Que en realidad, de nuestra perspectiva, y siempre hemos hecho la crítica, trabajando o siguiendo la línea de Yechi, ¿no? Y de Maurach, el dolo eventual, ¿no? Es aquel que el legislador ha retrocedido hipotéticamente los actos, ¿no? De ejecución al acto preparatorio. Es decir, debiste haber suponido o a sabiendas, ¿no? O sea, el legislador te indica que uno debió haber supuesto que el bien o la conducta antinormativa no es que estaba descrita en la ley, sino que tu conducta era injusta. Llámese, por ejemplo, en el delito estelionato, ¿no? Llámese en el delito de lavado de activos, ¿no? Cuando la primera descripción de lavado de activos, ¿no? Reprime la conducta de la gente que de una u otra manera, ¿no? Con su conducta permite que un tercero, o sea, una empresa o una persona jurídica o una persona natural, incorpore dinero sin justificación a la economía nacional. Llámese con una empresa creada, de hecho, especialmente para esta problemática. Conversión y transferencia. Conversión y transferencia. Es un típico delito de dolo eventual. Hay muchos autores que han criticado esta posición, ¿no? En el cual pues, el agente debería conocer, porque dolo eventual no es otro que aquel que el agente presupone la comisión de un delito, pero considera que con su acción o va a evitar el injusto o simplemente no le interesa realizar. Pero porque lo que él persigue es un fin lícito. Empresa X, ¿no? Yo persigo un fin lícito en un contrato aditivo con una empresa extranjera. Yo persigo ese contrato, pero de repente, dolo de sospecha, por eso también se le dice, oye, de repente esa empresa, usted ya lo bajó por internet y ha visto que no tiene el respaldo que otras empresas tienen. Ah, bueno, yo igual lo hago de acuerdo a la ley nacional para no caer en tipicidad, ¿no? Esto es lo que se dice, ¿no? Suponer, ¿no? De que el acto es ilícito, pero no me interesa. Lo ratifico en última instancia, ¿no? Y por eso casi la gran mayoría de casos, ¿no? Chibolín es uno de esos casos, ¿no? Caso que está pasando ahorita, ¿no? Hay muchas personas que están involucradas justamente por eso, ¿no? Bien, doctor. ¿Qué criterios considera la jurisprudencia actual para calificar a una persona como coautor en lugar de cómplice? Ah, perfecto. Es la teoría del dominio del hecho o teoría de infracción del deber, ¿no? Prácticamente se ha impuesto esta teoría a la gran mayoría de unificación de jurisprudencias penales, citando autores como nacionales, ¿no? Entre ellos Peña Cabrera, hijo, ¿no? Vocales superiores que tienen buenos materiales, ¿no? Salinas Sicha tiene un buen material excelente sobre este tema, ¿no? Siguen esa línea, ¿no? Pero los que seguimos la otra línea, ¿no? Hablo de manera nacional, Manuel Abanto, ¿no? Él nos indica que muy poco podemos lograr con esta teoría de creación del deber, que tiene básicamente un fundamento en el dominio del hecho, ¿no? No lo hice directamente a Manuel en todos sus materiales que tiene,
Obviamente porque él es un seguidor de Roxin, pertenece a la escuela, hizo su doctorado con Roxin, pero da a entender, ¿no? Si usted lee sus manuales o sus artículos, de que hay otras formas, ¿no? Y esa otra forma no es otra que la de Fritsch y la de Jacobs. No lo dice él, ¿no? Pero ya queda ya en lo dogmático que puedan ir deduciendo, ¿no? Esta propuesta que, repito, a nuestro criterio, ¿no? Se establecen básicamente para resolver esta problemática. Doctor, una última pregunta. ¿Existen teorías que explican la participación en los delitos culposos? Buena pregunta. Justamente tenemos una tesis de esas en el doctorado en San Marcos. Ah, estrictamente, teóricamente podríamos nosotros decir de que no. O sea, ¿cómo puede haber un acuerdo en acto de negligencia? Por lo tanto, ya no sería acto culposo, sino sería un acto doloso con intenciones de infraccionar la norma, pero sin que un tercero, en este caso la sociedad, se dé cuenta. Sin embargo, a partir de los trabajos de Silva Sánchez, de los trabajos de Yeche y Weje, Yechet y Weje, como quieran pronunciarlo, ¿no? Se viene retocando esta situación porque algunos anteriormente le han llamado imprecisiones en la realización del tipo. El médico con el anestesiólogo. Hay imprecisiones para la operación de un tercero, el resultado muerte. En teoría sería un homicidio culposo. Ahí no hay problema. El problema sería para los casos funcionales que estamos tratando. ¿Cómo imputar una conducta que no está en el tipo? Ustedes saben que los tipos culposos tienen que estar establecidos en la norma, concretamente. En cambio, en el tipo doloso usted puede jugar con la clase, con la división del dolo, ¿no? Dolo directo, indirecto, eventual, tendencia interna trascendente, etc. En cambio, en los delitos culposos no. Es una teoría que recién se está de pronto comenzando a tratar, y buena la pregunta, ¿no? Porque por la teoría de la comunicabilidad o comunicación de terceros entre el funcionario público y otro que no lo es, en los casos especulados ya está resuelto, porque es un peculado culposo. Y el tercero, ¿cómo respondería? Ahí está el problema. O sea, el funcionario, por no tomar las precisiones, un día llega y ya no está la computadora o la laptop. Da cuenta con un oficio y se puede determinar después que ha sido un cesigrista, un ejemplo, ¿no? O un abogado que se llevó la laptop, ¿no? Ese abogado, ese cesigrista o un personal ajeno a la corrupción, al juzgado, etcétera, a la procuraduría, a un ministerio, respondería directamente como autor de hurto, ¿no? Porque no había peculado, porque no había de pronto conexión normativa con el ejecutor, ¿no? O sea, con la main case, o sea, con la persona que ejecuta, en el caso de funcionario público, ¿no? Esos son los problemas que tenemos y que todavía no está resuelto. No hay ninguna jurisprudencia que usted va a encontrar sobre esta problemática, ¿no? Pero sí hay trabajos iniciales. Hay un muchacho que está trabajando esto en el posgrado, y tenemos esa delimitación, porque usted sabe que el derecho usted lo tiene que probar con la jurisprudencia. Ahora, si alguien tiene por ahí una jurisprudencia, una casación, que lo dudo, la hemos buscado, sería interesante que la pueda compartir. No ahora, obviamente, sino, que si la tiene ahorita, por supuesto, ¿no? Para poderla desarrollar. Bien, doctor. Muy agradecido realmente por esta brillante conferencia y también a los participantes. Son 511 que han conectado en esta mañana. Agradecerles por participar y a usted nuevamente, pues agradecerle por el tiempo que se ha dado para desarrollar esta interesante conferencia. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias por la invitación.